Casos que tienen que ver con la mentalidad o bueno, la salud mental de las personas. Mónica Espeleta, psicóloga clínica, está hoy con nosotros para hablarnos del bullying o el matoneo, algo trascendental que no solamente pasa en los colegios como hemos pensado al inicio, sino que pasa en muchos otros lugares. Mónica, feliz mañana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Certeza, ideas para crecer. Bueno, Mónica, hoy vamos a hablar del bullying o del matoneo. ¿Qué es? ¿Dónde se presenta? ¿Cuáles son los casos a los que se pueden llegar de manera extrema, ¿no? Hace unos días vimos unos casos de una chica que se suicidó porque estaba siendo víctima precisamente de esos abusos. Sí, bueno, el bullying, que es el término en inglés, en español matoneo, es un acoso que se presenta de manera constante y repetitiva hacia otro individuo. Por lo general se piensa que solamente se da en los colegios, pero la discriminación, la xenofobia, la homofobia y cualquier tipo de discriminación es una manera de bullying. Sin embargo, pues actualmente se conoce el bullying como el acoso que ejerce alguna persona, algún joven, algún par, digámoslo así, con otro par en la escuela. Es lo que más se conoce actualmente. Sin embargo, el bullying ha existido siempre ha sido... Sí, solo que ahora se le da un poco más de importancia. Sí, ahora se ha manifestado de alguna otra manera, entonces se manifiesta en las redes sociales, y entonces se ha hecho mucho más abierta la situación. Y consiste en el acoso constante, agresiones físicas, verbales, constantes y repetitivas. Hay que aclarar que una pelea de dos chicos o de dos personas no necesariamente es bullying. La característica es que es constante, que es permanente y que tiene una connotación de agresión física, agresión psicológica, humillación, quitarle las cosas a la otra persona, y por lo general siempre hay un victimario y una víctima, es decir, se vuelve constante y repetitivo hacia la misma persona. Entonces, la característica del bullying es que siempre hay una persona que se deja, es decir, que está pasiva y recibe todas las agresiones, y el victimario que todo el tiempo está constantemente acosando a este chico o a esta chica y humillándolo, y es repetitivo cada vez que sale del colegio, en las redes sociales, y es muy frecuente. Entonces es como ese acoso constante, y que por lo general se ve mucho en los colegios, en los pares y demás. Sin embargo, también hay bullying en las empresas, y bueno, todo lo que tenga que ver como con los pares siempre se ve en situaciones de bullying. ¿Por qué se manifiesta? Es decir, ¿cuál es la necesidad que de pronto tiene, no sé, psicológicamente una persona que hace bullying precisamente, o cuál es su cualidad? Es decir, pues por decir, antes se decía que era el montador pues del paseo, pero ¿qué caracteriza precisamente a esa persona o qué falencias existen psicológicamente para él? Bueno, lo que pasa es que por lo general Certeza, la ideas para crecer. una de las características es que siempre es un par, y que en este par hay un proceso de identificación, en lo que se llama el concepto de espejización. Por ejemplo, tú te das cuenta que la mayoría de las familias, los hermanos, a pesar de que vienen de la misma mamá, tienen el mismo apellido y demás, ellos están en igualdad de condiciones, y sin embargo se presenta una rivalidad en ellos. ¿Y por qué pelean y por qué se presenta la rivalidad? Por ese deseo de ser el mejor de la casa y ser el preferido del papá, el preferido de la mamá, el consentido de la casa, y por lo tanto hay agresiones. Por lo tanto, se da lo mismo en la escuela. En la escuela los chicos son pares, son iguales, y ese concepto de espejización, es decir, verse igual que el otro, en un momento determinado puede producir agresión. ¿Por qué? Porque se da como ese espíritu de competencia. Yo quiero ser mejor que tú, yo quiero, porque tengo que ser igual que tú, yo quiero destacarme. ¿Qué pasa? En el colegio pues está la figura de autoridad del maestro, está todo lo que tiene que ver con ese proceso de socializador secundario, en donde también tiene que competir con otros por cosas iguales, por procesos de identificación. Entonces, una de las cosas que se da es que esa identificación y verse como el otro, igual que el otro, puede producir agresión. ¿Por qué? Porque estoy compitiendo y yo quiero ser mejor que ese otro.
Sin embargo, hay otra característica dentro de ese proceso de pares que se da y ese proceso de identificación que puede producir agresión, y es que a veces en la casa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hay un niño que la casa no lo dejan comer dulce porque le puede producir obesidad y demás. Entonces este niño llega a la escuela y ve a otro chico comiendo descaradamente dulce, un helado, y eso le produce rabia y fastidio porque es algo que él quisiera hacer pero que no puede hacer. Entonces la agresión va hacia este chico que está comiendo dulce y hacia el dulce, por supuesto, porque es algo que le están prohibiendo, porque él no se puede poner a enfrentarse a sus padres, pero sí se puede enfrentar a otros. Entonces hay dos elementos, el querer volverme desigual porque la igualdad me hace que yo no me destaque. Entonces yo hago bullying a otro, acoso a otro, porque tú no puedes ser igual a yo soy superior a ti. Entonces se lo demuestro a través de golpes, se lo demuestro a través de que te puedo hacer sentir inferior. Y el otro es también ese proceso como de envidia, de tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. En esta cultura se presenta mucho el asunto de que los padres le dicen, por lo menos en el caso de los varones, no se deje, no sea bobo, usted no llore, no se ponga como una nena. Y muchos chicos pues tienen ese rol de niños, ese rol de que quieren ser tiernos, de que quieren recibir eso, y no lo pueden hacer porque se lo prohíben. Y entonces sí ven que otros niños son mucho más delicados, más tiernos y no sé qué, que esos son los que reciben como esa agresión precisamente porque él puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Entonces eso es una de las características de agredir al otro y darles ese proceso de identificación que puede producir agresión, porque no puedo ser igual a ti, quiero destacarme más, y el otro es porque tienes algo o haces algo que yo inconscientemente no puedo hacer, porque no me lo permite. Certeza. Ideas para crecer. ¿Cómo se debe tratar eso? ¿Cuál es, digamos, el método que se debe seguir? Bueno, ustedes como profesionales tienen un poco más de idea, pero una persona del común que de pronto sea, no sé, testigo de un caso de esos, ¿qué debe hacer para enfrentarlo, o por lo menos para tratar de mediar entre esa agresión? Bueno, si es el caso de que uno ve pues una pelea entre dos personas que están agrediéndose, pues obviamente llegar a separarlos y hablar y comunicarse con ellos y conciliar un poco. Pero en el caso del bullying, que ya es constante y es acoso, el colegio ya, si es en la cuestión de la escuela, el colegio y los padres ya tendrían que generar como todo un proceso de prevención frente a eso, ¿no? Uno de los primeros es, usted sabe que la ley empieza por casa, hay que enseñarle a los chicos a ser empáticos, a ponerse en el lugar del otro, a ser sensibles frente a eso, y eso lo tienen que hacer los padres. Muchas veces los chicos que propician el bullying y también los que son víctimas de bullying no tienen en su casa ese tipo de empatía, ese tipo de situación en donde los padres aprenden a los chicos a ser sensibles, a ponerse como en el lugar del otro, y ese es un elemento muy importante. Sin querer, a veces muchos padres fomentan esa situación, porque comparar a un hijo con otro, burlarse de ellos, exigirles que tienen que ser los mejores y que no puede haber muestra de debilidad, y no ser empáticos con los hijos, es decir, yo te entiendo y sé por lo que estás pasando, sé que para ti es difícil hacer la tarea, sé que de pronto te cuesta trabajo hacer tal deber. No, esa empatía es necesaria fomentarla desde casa, ¿cierto? Ponerse como un poco en el lugar de otro, fomentar la comunicación. En la escuela, por parte de los profesores, muchas veces también se ve esa especie de bullying cuando un profesor compara a otro estudiante o destaca más a uno que a otro, o le pone sobrenombre a un estudiante. Ya este chico se vuelve el blanco del resto, y entonces somos los adultos los que de alguna manera, sin querer, no sé, están fomentando esa situación de que este chico se vuelva el blanco. Entonces hay varias estrategias para generar como prevención de eso. Una de esas es ese proceso de empatía y de comunicación, que si hay síntomas, porque los chicos obviamente se deprimen, los que han sido víctimas de bullying se empiezan a generar depresión, y hay una serie de síntomas. Si identifica, por ejemplo, que el niño o la niña no está comiendo, está teniendo pesadillas, se vuelve reticente para ir al colegio, entonces esas son cosas que los padres tienen que empezar a evidenciar y estar alertas de esa situación. Si el niño llega con algún golpe, o si por ejemplo llega con el morral roto y se le pierden cosas con frecuencia, entonces son situaciones donde tienen que estar pendientes
acudir al colegio y hacer acto de presencia, que el niño o la niña se sientan acompañados o respaldados por sus padres. Y la idea no es ir a hacer un escándalo, ni mucho menos, pero sí como hacer ese acto de presencia. Otro elemento importante dentro de la prevención es generar estrategias de comunicación, talleres de comunicación, generar como una especie de asambleas o grupos de encuentro en el colegio con los chicos y hablar sobre la temática. Que el colegio respalde, ¿sí?, la situación en donde el niño no permita que sea de alguna manera abusado, sea de alguna manera una víctima de acoso de algún estudiante. Y generar y abrir esos espacios para que los chicos puedan hacer como la denuncia y que se tomen acciones, porque el problema es que a veces algunos chicos dicen o insinúan cosas y o no les hacen caso o simplemente le dicen, pero no ponga tanta queja, ¿cierto? Defiéndase, porque decirle defiéndase usted solo, pues el chico o la chica de pronto no está acostumbrado a ese tipo de cosas y lo que pasa es que le da miedo, entonces no quiere como denunciar. Seguimos hablando Entonces, de bullying o matoneo. colegio, Vamos a hablar un poco también de todo lo que tiene que ver el bullying laboral, el bullying en las empresas, que a veces, como lo decía al principio Mónica, uno cree que el bullying se queda en los colegios o incluso en las universidades, pero profesionalmente hay mucho que hablar de eso, ¿no? Digamos, ya hablando de las personas profesionales, del trabajo, de las empresas, de las organizaciones. Sí, bueno, el bullying o matoneo o acoso, no solamente en los colegios. Inicialmente dijimos que cuando hay casos de homofobia, xenofobia, discriminación hacia una persona, en el caso por ejemplo de las mujeres, que pues en esta cultura desafortunadamente sufre mucho de discriminación, se ve mucho en el ámbito laboral también. No solamente por los pares o compañeros de trabajo, sino también aquí se ejerce como un exceso de autoridad por parte de los jefes. Casi Entonces, siempre, ¿no? Sí, muchas, por ejemplo en el caso de las mujeres, si es una mujer atractiva, si es joven, muchas veces sufren de ese tipo de acoso por parte de sus jefes, entonces favores sexuales a cambio de lograr aumentos, a lograr ciertas cosas. Y si esta persona no cede ante eso, entonces empieza el acoso. Entonces empieza a llamarles la atención por cualquier cosa, a pasarles memorandos sin justa causa y a hacerle prácticamente la vida imposible en el ámbito laboral. Certeza. Y eso se debe Ideas para precisamente crecer. a eso, a que es discriminado, es decir, la mujer no tiene la posición o no se percibe en nuestro entorno, a pesar de que tenemos exactamente los mismos derechos constitucionales, pues a la mujer se percibe muchas veces como un objeto sexual, como que tiene que ceder ante cualquier situación. También pasa con los compañeros de trabajo. Entonces la competitividad, de pronto la competencia desleal, si a un compañero no le va como muy bien de pronto en una venta, en caso de venta, entonces también sufre de burla, de acoso, bueno, una cantidad de situaciones que son constantes y permanentes y que hacen la vida laboral insostenible. Entonces son personas que se ven abocadas a renunciar de sus trabajos o a aislarse, pues y a generar una serie de síntomas. Y ahí se enferma también, además. Por supuesto, porque genera depresión, aislamiento, la persona se siente vulnerable frente a ese tipo de situaciones, más si por ejemplo el jefe te está acosando todo el tiempo y nada de lo que tú haces o opinas es importante y es desvalorizado. Eso hace que la persona pues se sienta incompetente, se sienta deprimida y pues tienda a utilizar una serie de mecanismos. De hecho, sabemos que la mayoría de los casos de bullying, en los casos de los adolescentes que son mucho más vulnerables, muchas veces el suicidio es una de las salidas cuando la situación se vuelve insostenible. Y pues lo mismo puede pasar en el ámbito laboral. ¿Cómo se mitigaría eso laboralmente, Mónica? Porque a veces, bueno, tú lo decías, de pronto en casa es más fácil que el padre converse con los chicos, que se genere un diálogo diferente, pero ya en el caso de personas adultas, ¿cómo mediar o quién entra a ser parte de eso? Bueno, se supone que también hay estrategias de prevención en todo lo que tiene que ver con los procesos de gestión humana. Las empresas también tienen, junto con las ARL,
que tienen que generar espacios de salud mental, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el clima laboral. Entonces se supone que ahí se tendría que estar pendiente en la parte de recursos humanos, de generar como esos talleres y esos encuentros entre pares y entre directivos también, porque eso constitucionalmente también puede ser demandable, ¿cierto? Entonces uno no tiene por qué permitir que el jefe de uno o una persona con un poco más de autoridad que uno le falte el respeto a uno, porque una cosa es el liderazgo que yo ejerza dentro de una empresa y la otra cosa es el abuso. Son dos cosas distintas y que eso tiene, pues yo de leyes no sé mucho, pero sé que tenemos derechos frente a eso y que hay que denunciarlo. Ahora, el despido, pues el despido sin justa causa también tiene como unas connotaciones legales, ¿cierto? Sin embargo, una de las problemáticas que nosotros tenemos acá en Colombia es la cultura de la impunidad. Y es la cultura de que si tú dices algo, entonces puedes perder el trabajo, y si pierdes el trabajo, entonces ya no te van a dar puesto en ninguna parte porque tenemos un problema de desempleo gravísimo. Entonces la gente prefiere aguantarse ciertas situaciones antes de denunciarlas, meterse en un proceso legal y entonces te amenazan con que el abogado pues te va a destrozar y que tú no vas a tener dinero con que pagarlo. Bueno, una serie de cosas que siguen siendo amenazas y siguen siendo, la gente por lo general no denuncia. Eduardo me preguntaba el otro día, ¿por qué en Colombia la gente no protesta casi? La gente siempre dice eso, la cultura se conforma, ¿no? La cultura, claro, porque aquí la vida, el respeto por la vida es muy poco, entonces es muy fácil que una persona mate a otra por cualquier cosa. Desafortunadamente hay un sector de nuestra población que genera ese tipo de violencia y que la gente lo generaliza, ¿cierto? Y cualquier cosa de cuidado dices algo, o cuidado, entonces la gente se asusta y pues prefiere omitir esas situaciones. Pero hay que hablarlo, hay que denunciarlo, uno no tiene por qué permitir ese tipo de cosas y hacer valer los derechos. Entonces, en las empresas, los procesos de gestión humana que hay en las empresas que son obligatorios, que no son, necesitan o requieren generar esos espacios permanentemente y no permitirlo abiertamente. Entonces hay que comunicarse, hay que colocar los límites tanto en las escuelas como en las instituciones. Los límites deben ser claros en términos, yo no tengo por qué permitirle a otra persona que pase por encima de mí. En el caso de los adultos, en el caso de los niños, nosotros velamos por esos derechos, por lo tanto son los profesores, por lo tanto son los padres los que tienen que colocar esos límites, ¿cierto? A veces muchos de los niños que hacen ese tipo de matones que no tienen límites claros tampoco. Y en la casa hay que jerarquizar, es decir, los límites son claros y usted no puede pasar por encima de otra persona. Y eso se empieza desde la crianza. Sí, desde chiquito realmente, porque en adelante ya es más difícil. Pero más grande es como más difícil de corregir, ¿no? Sí, claro, ya cuando uno tiene instaurados los antivalores, en este caso, pues es muy difícil que la persona cambie, y más porque ya vienen pues aprendidos y como incorporados de los padres. Y muchas veces eso está bien. Hay hogares en donde, ¿por qué este niño comete delitos? Pues porque vivimos en esa cultura de permitirle al otro. Claro. El otro día comentábamos también con unos amigos, aquí tú te encuentras, un niño se encuentra un celular y la misma mamá a veces le dice, bobo, ¿por qué no lo quedó? ¿Cierto? Sí. Entonces, muchas cosas de esas pasan. Es más normal de lo que uno cree. Exactamente, entonces le estamos fomentando la cultura de la deshonestidad, de no preocuparte por el otro. Entonces esas cosas sí vienen desde el hogar. Muy bien. Mónica, ¿qué debemos ya como tener clarísimo para evitar precisamente que el bullying se presente, para ir finalizando? Certeza. Bueno, lo Ideas primero para crecer. es, yo lo dije ahorita y lo repito, no me canso de repetirlo porque es importante, y es los valores como la solidaridad y la empatía son muy importantes. Es decir, que uno enseñe a los niños a respetar a los otros, a ser solidario con los otros, a ser condescendiente con nosotros. Son valores que hay que instaurar desde el hogar, pero eso tienen que aplicarlo los padres con los hijos. Es decir, yo tengo que aprender a ser solidario con mi hijo, a ser colaborador, y eso no significa que yo no coloque disciplina y que no le coloque límites. Una cosa es el castigo físico y el maltrato, y otra cosa es colocar límites y disciplina. Claro.
¿cierto? Es bastante diferente. Entonces hay que generar esos espacios de comunicación en donde yo coloco los límites claros y aprendo a respetar a las otras personas, a ser empático con mis hijos, a comprender la situación que está, si le fue mal en el colegio o si tuvo alguna dificultad, cómo solucionarlo sin estar agrediendo, porque yo puedo ser asertivo y solucionar eso. En el colegio, por ejemplo, desarrollar programas de habilidades sociales que le permitan a los chicos ser asertivos, mejorar los canales de comunicación, y los mismos profesores y la gente adulta tienen que capacitarse en el colegio los profesores de escuchar a los estudiantes, ¿sí? Muchas veces los profesores también omiten situaciones de los estudiantes, es que son todos, es que son muchos, pues cada cabeza es un mundo. Claro, en un colegio hay que posibilitar esos espacios. Entonces hay que ser también empáticos con los muchachos, ponerse en el lugar de ellos. Muchos están en la adolescencia, están en un proceso de cambio y que hay una serie de conductas en ellos que son irregulares pero que son normales en ese proceso y hay que comprenderlo. Entonces los que tienden a deprimirse más, los que son más, digamos, más activos, más inquietos. Entonces los profesores tienen que capacitarse un poco en ese término de cómo ponerse en el lugar de los chicos también, comprender la situación en que se encuentran y generar esos espacios con los muchachos para aprender a ser solidarios. Entonces todo eso empieza por el primer socializador, que es la familia, en donde yo enseño ese tipo de valores y los aplico con mis hijos para que ellos aprendan también a replicarlo con los demás. Y lo mismo pasa en la escuela. Entonces es un trabajo como en equipo. Entonces no puede ser que el padre le eche la culpa al colegio y el colegio le eche la culpa a los padres, porque estamos en un proceso de educación que es transversalizada. Primero salen de la casa y ya tienen unos patrones, pero que van desarrollando otros en la escuela. Entonces son trabajos mancomunados que deben hacer los profesores con los padres de familia y en el caso de los adultos, pues en las empresas, en los programas de recursos humanos, que tienen que generar esos espacios y pues hacer cumplir la ley, ¿cierto? Claro, además comprometerse a formar personas diferentes, ¿no? Para una sociedad mejor. Creo que estamos muy embolatados con todo. Sí. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el otro miércoles. Bueno, gracias a ti, buen día. Es Mónica Espeleta, psicóloga clínica, que todos los miércoles nos acompañará en Área Urbana para hablar de temas como estos, el bullying, el matoneo que tanto se vive